Bueno, damos inicio a esta sesión. Bienvenidos sean todos otra vez a uno de estos webinarios educativos que imparte la Fundación ACARI. Es un gusto tenerlos presentes, como saben. Am, Sobre todo para la nueva gente de aquí, es algo que siempre realizamos, es un buen programa educativo. Y bueno, permítanme compartirles una breve presentación para el día de hoy. Mm, El día de hoy estaremos presentando el tema de cómo cuidar la mente de nuestros hijos. Tenemos de aquí presente de invitada a Fabiola Lozoya, parte del equipo de ACARI. Es una psicóloga que ha estado asistiendo, ayudando a las familias que tenemos. Y bueno, les quiero hacer unos breves recordatorios antes de iniciar. Por favor, escriban sus comentarios en la sección correspondiente, ya sea si sean saludos o quieren hacernos algún recordatorio. También tenemos una sección de preguntas para aquellos que tengan dudas o algo que vaya surgiendo conforme vaya saliendo la presentación. Y bueno, les recuerdo también que el webinar está siendo grabado. Y bueno, la agenda del día de hoy es, bueno, como siempre les doy unas breves paradas de apertura e introducción. Um, Espero que ya nos conozcan y para todos los nuevos que no, les recuerdo que somos la Fundación ACARI. Somos una organización sin fines de lucro basada en San Antonio, Texas. Y bueno, contamos con una variedad de programas. Uno de esos programas es precisamente este. Es un programa que es una serie de webinarios educativos que, bueno, estamos aquí para ayudarlos a actualizarse en la más información reciente, también para que entiendan una variedad de diferentes temas que los ayuden a lidiar con todo este tema de distrofias musculares. Y bueno, pueden hacerle preguntas a los profesionales acerca de temas que ellos dominan. En este caso, el tema de hoy que vamos a tratar es cómo cuidar a nuestros hijos, donde les cederé la palabra a nuestra psicóloga para que pueda comentarles un poco del tema. Y finalmente concluiremos con una sección de preguntas donde podrán ya sea escribir las preguntas o les daremos un espacio para poder abrir el micrófono para que comenten en brevedad sus preocupaciones o sus preguntas, dudas, lo que sea. Y bueno, posteriormente pasaremos al cierre. Les pido por favor que recuerden que esto siempre se realiza con ustedes en mente y les agradecemos mucho que estén presentes aquí con nosotros el día de hoy. Siempre todo esto es a favor de ustedes. Y bueno, presento un poco a la maestra Fabiola Lozoya Ortiz. Es licenciada en psicología, tiene una maestría en tanatología y en sentido de la vida. Concluyó también una maestría en intervención psicológica, familiar y de pareja, y está cursando actualmente el doctorado en tanatología. También ha realizado estudios en logoterapia y psiconcología, y es docente en el Instituto Diocesano de Estudios Teológico-Pastorales de Aguascalientes, en el diplomado en tanatología. Actualmente es parte del equipo de la Fundación ACARI y bueno, atiende a personas en consulta privada también. Bienvenida, Javi, es un gusto tenerte aquí como siempre y bueno, te cedo la palabra y también el espacio para que puedas compartir tus diapositivas. Hola, Susi, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Este tema en lo personal se me hace muy interesante porque en primer lugar quise tomar mucho de lo que yo veo aquí continuamente en consulta, en lo que los propios pacientes traen ya como necesidades personales. Y también me basé mucho en una psiquiatra que se especializa en atención emocional y sus investigaciones en esta parte de lo que la emoción afecta a todo el sistema de nuestro cuerpo, ¿no? Ya sea sistema de salud, sistema de enfermedades que genera el estar mal emocionalmente. Entonces, por eso para mí es tan importante darle este enfoque para que podamos comprender un poquito qué tan importante es el que nosotros queramos que están bien nuestros hijos, pero no nos fijamos en nosotros. El que consideramos que la atención solamente ellos la necesitan, pero tampoco dimensionamos que esta parte de nosotros es muy importante para la calidad de atención y de vida que le estamos dando a nuestros hijos. Entonces voy a empezar a compartir pantalla. Sí se alcanza a ver, ¿verdad? Sí, sí se ve, perfecto. Ok, muy bien.
Bueno, pues como saben, el tema que tenemos para hablar un poquito hoy sería el cómo cuidar la mente de nuestros hijos. Es bien interesante esta parte y quise poner estas tres imágenes porque cómo es el cuidado del niño, pero también es muy importante el saber cómo se debe de tener unión y esta comunicación entre el cerebro y el corazón, que es muy importante para nosotros que tenemos esta conexión para llevar mejor nuestras emociones y por lo tanto desempeñar mejor nuestra vida en la vida diaria. Permítame un segundito. Vamos a ver la siguiente. Ok. Aquí les puse una pregunta porque pocas personas dimensionamos qué tan importante es nuestro origen. Aquí les estoy más o menos dando el dato de qué porcentaje de lo que nos pasa a nosotros como adultos, de nuestra historia de vida y que esta parte de cómo actúo ahorita como adulto, psicológicamente, vienen de nuestra familia. O sea, nosotros tenemos un origen. El ser humano viene a este mundo en blanco. Es decir, el recién nacido llega a un ambiente familiar en donde este ambiente le va a dar sus primeros conocimientos acerca de lo que es el convivir entre personas, de lo que es el cómo voy yo a tomar en cuenta qué es bueno, qué es malo, cómo va a ser la relación entre mis padres, cómo es la relación entre los hermanos, cómo es la comunicación, cómo es esta parte de cómo se expresan las emociones. Entonces es por eso que es tan importante el saber primero nuestro origen para conocernos y saber qué parte de todo esto y qué información venimos cargando. Entonces, como un primer momento, cuando nosotros estamos en nuestra familia y empezamos a crecer ahí, pues es el lugar donde nos vamos a empezar a desarrollar. Y ese mismo lugar nos va a aportar esta parte de una protección y como se dice, va a ser nuestro lugar seguro, en donde nos vamos a sentir amados, comprendidos y donde vamos a sentir esta parte de que hay alguien que está al pendiente de nosotros, hay alguien que nos va a proteger, hay alguien que nos va a proporcionar estas necesidades básicas que en un inicio es lo único que nosotros necesitamos. Ya más adelante, cuando va creciendo el ser humano, pues ya va a necesitar de otras cosas, ¿no? Entonces, también en este núcleo familiar se van a generar las figuras de apego. ¿Qué quiere decir la figura de apego? En donde nosotros vamos a tener esta unión, esta necesidad de estar cerca de las personas que en primer lugar van a ser nuestros progenitores o nuestros padres. Y después ya vamos a tener esta evolución para poder tener la independencia después y ya después nosotros salgamos al mundo ahora sí a poder manejar todo esto que aprendimos en nuestra casa, ya ponerlo en práctica, en primer lugar, como en el kinder, cuando el niño inicia en el kinder, o cuando ya decidimos, cuando somos adultos, salir de casa para vivir nuestra propia vida. Entonces, vamos ahorita a enfocarnos un poquito acerca de qué es el apego. ¿De qué se trata esto? El apego es el vínculo que se va a generar desde que el recién nacido empieza a tener sus primeros días de vida en el vientre materno y también cuando nace, porque en el vientre es cuando también recibe los primeros nutrientes de la mamá. Entonces, ahí la madre ya está ejerciendo este contacto y después del nacimiento viene este apego. Y
este apego que nosotros vamos a generar con nuestra madre es el que nos va a llevar en un futuro, cuando seamos adultos, el cómo nos vamos a relacionar con los demás, es decir, con las personas de nuestro mismo sexo, con nuestras relaciones de pareja, con nuestras relaciones en el ámbito de amistad, laboral. Entonces, todo esto que nosotros vivamos con nuestra madre es el que nos va a llevar en un futuro a cómo van a ser nuestras relaciones. Si el apego que nosotros generamos con nuestra madre es el apego seguro, ¿qué es lo que pasa ahí? Este es el apego que es el apego ideal. ¿De qué se trata esto? Es la parte en donde el niño se va a sentir cómodo, se va a sentir en confianza, se siente querido, se siente aceptado y forma esta parte de cómo él ya trae esta información que puede contar con esta persona que lo cuida. En este caso viene siendo la madre, ¿no? En otras circunstancias, si la madre es la que no está con él, bueno, pues es la figura que va a ejercer en él del cuidado, ¿no? Principalmente en esta parte de proporcionar todas estas atenciones en sus necesidades básicas. Después tenemos otro tipo de apego, que es el apego, ansioso y ambivalente. ¿De qué se trata este tipo de apego? Es cuando el niño no confía en sus cuidadores, porque a veces están y después en otras veces no están. Entonces, esta parte de relación muy inestable le va a causar inseguridad, le va a causar esta parte de que no va a poder él tener este cuidado de la persona que se supone que es el que debe de proteger al niño, ¿no? Desde un inicio. Este tipo de apego le va a causar al niño como una estabilidad de que un día sí estoy bien, otro día no, otro día sí puedo sentirme seguro, otro día no. Es como una ambivalencia, ¿no? De sentimientos. Después viene otro tipo de apego que viene siendo el evitativo. Aquí de plano, el niño no tiene ninguna atención en sus necesidades. Entonces, por lo tanto, el niño asume que no pueden contar y no confía en sus cuidadores, provocando en esta parte un sufrimiento. Y como el niño siente que al demostrar o al expresar estas emociones o necesidades no tiene una atención adecuada o nula, el niño lo que va a hacer es, yo ya no voy a expresar mis emociones porque de nada sirve. Aunque llore, aunque yo diga que necesito algo, nadie va a venir a acudir conmigo. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues va a empezar a evitar a expresar sus emociones, ¿no? Entonces, perdón. Entonces tenemos el apego desorganizado. Este apego desorganizado es el apego un poco más difícil y más complicado para el niño. ¿Por qué? Porque se trata cuando el niño está en un ambiente muy hostil, de mucha agresividad y amenaza. No tiene un respeto hacia su persona, hay mucho maltrato físico y psicológico, lo que le genera al niño el miedo hacia el cuidador. Y esta parte no les genera una incomodidad y no les permite este acercamiento a estas personas. Pero, ¿qué es lo que pasa con este tipo de apego? Es cuando los adultos ya tienen esta parte de que quiero estar con alguien, pero cuando estoy con esa alguien, ya no quiero estar. Pero cuando no estoy, me siento mal también. Entonces, cuando yo decido otra vez estar con esta persona, también me siento mal. Entonces, es complicado porque no se siente bien ni estando con alguien, ni estando sin alguien. Entonces, es muy difícil que este tipo de personas que hayan vivido esta parte puedan demostrar emociones y tampoco pueden ellos identificar las emociones en los demás. Entonces, no hay una empatía hacia las emociones de las personas. Entonces, este tipo de apego puede incluso hasta llegar a tener
generar algún tipo de trastorno en el ser humano que viva este tipo de infancia, ¿no? Después vamos a ver, y es lo que nosotros queremos un poquito saber, ¿por qué es tan importante y por qué van a decir, por qué me vienes a contar todo esto? ¿Por qué me vienes a decir que los apegos del recién nacido? Porque de acuerdo a lo que yo viví en mi historia de vida y en mi historia familiar, va a ser lo que yo le vaya a proporcionar a mi hijo. Es decir, qué tipo de apego le estoy generando a mi hijo. ¿Cómo es que le expresamos nuestro amor, nuestro afecto? ¿Cómo estamos en esta parte de la convivencia? Entonces, por eso es tan importante que nosotros tengamos esta visualización de lo que llevo yo para ver si hay algo en lo que yo vengo arrastrando y que me impide tener esta relación o tener este cuidado más sano hacia mi hijo, ¿no? Entonces, por eso es tan importante saber de dónde venimos y de cómo se trató esta parte de mi vivencia. Vamos a ver un poquito acerca de qué es lo que la madre proporciona al hijo. La madre le va a proporcionar, o la figura materna le va a proporcionar la imagen, porque es donde él empieza a identificarse como ser individual hacia ella. En un inicio todavía no concibe que está separado de la mamá, ¿no? Entonces por eso empieza él a identificarse como alguien diferente a él, pero también nos va a proporcionar este lado de la expresión emocional. La mamá es la que nos va a aportar el cómo me voy a poder yo expresar emocionalmente. Si yo tengo una mamá muy seria, muy autoritaria, muy seca, muy probablemente se me va a dificultar expresar las emociones con mis hijos, ¿no? Y también esta figura nos va a aportar el cómo me voy a relacionar con los demás cuando sea un adulto, en todos los tipos de relaciones que hay. Cuando el niño tiene entre los 2 y los 3 años, es cuando el niño empieza como a desvincularse más de la mamá, de estas atenciones que son más demandadas cuando es un recién nacido. ¿Por qué? Porque él ya sabe y se siente que puede hacer más cosas. Él ya puede brincar, puede saltar, puede hacer algunas cosas que él puede sentirse ya un poco más independiente. Y esta parte psicológicamente también sirve para que el padre entre a esta escena y el padre también tenga ya una aportación hacia el desarrollo del niño. ¿Qué es lo que le va a aportar el papá al niño? Pues el padre les va a aportar cómo se ve ser hombre en un futuro, si es niño, ¿no? La niña después va a decir qué figura para mí va a ser de hombre, ¿no? Mi concepto de hombre va a ser un poco más en lo que yo veo en mi papá, ¿no? Para mí eso es como el ejemplo de hombre, ¿no? ¿Cómo se va a ver o cómo se relaciona con sus iguales? ¿Qué tipo de relación va a llevar? Los iguales sería para la que son de la misma edad, ¿no? Esa le llamamos a sus iguales. ¿Cómo es mi relación con el sexo opuesto? ¿Cómo voy a yo observar la diferencia en el trato con un hombre y una mujer? Entonces, de ahí también vamos a llevar esta aportación de nuestro padre, ¿no? Y también cómo va a ser esta relación o cómo vamos a ver a los superiores, a la jerarquía. Entonces, aquí es bien interesante esta gráfica que les puse, porque quiero ver si si se ve completa o no. Bueno, un poquito. No de todo, pero no pasa nada. Ok. Aquí está, bueno, no sé si quitándole. Ah, sí, sí se ve así, ¿no? Ahora sí. Sí, ya. Ok. Vamos a ver, analizar esta lámina, porque como yo les decía, desde la infancia vamos a traer mucha información de nuestra familia.
Cuando uno es adulto, puede uno identificar cómo me hablo a mí mismo, cómo me hablo a mí misma. Cuando yo trabajo con mis pacientes aquí en consultorio, siempre trato de ver cómo esta persona se trata, se ve, se habla a sí misma, porque dice mucho de cómo él o esta persona o ella va a tener el valor hacia sí mismo y cómo se ve a sí mismo. Es bien interesante esta parte que el 70% de nuestra voz interior proviene de nuestros padres. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Si yo de niño recibí de mis papás una información en donde mi padre me decía que era un flojo, que porque no hacía la tarea, que era una inútil, que porque me equivocaba en algunas cuestiones de matemáticas o porque no era tan hombre porque no me gustaba el fútbol y me gustaba más la pintura o me gustaba más hacer otra cosa, eso es lo que a mí se me va a quedar en mi mente. Eso es el que yo como ser humano adulto me voy a venir repitiendo esta misma parte de lo que me decía. Lo mismo pasa con nuestra madre, ¿no? Y esta decimos que es como una grabadora que nos han constantemente, que en una infancia nos grabaron y que ahora constantemente nos la repetimos. Pero ¿cómo nos han hablado nuestros padres? Aquí es bien importante que nosotros como adultos reconozcamos esta parte para que podamos nosotros saber y detenernos a pensar un poquito. ¿Cómo me hablo yo cuando me equivoco? ¿Cómo me hablo yo cuando sé que voy a hacer algo, pero me creo incapaz? Si yo creo que no voy a poder, pues lógicamente que me voy a hablar que eres un inútil, que no sirves para nada, entonces no voy a poder avanzar. Entonces, si nuestra madre, que es la que nos deja esta parte de lo emocional, pues ella nos va a venir grabando esta voz interior con el cómo yo me hablaré en temas emocionales. El cómo yo como mujer o como hombre voy a hacer o expresar mis emociones. Y el padre me va a dejar a mí esta forma de decirme o hablarme, el de cómo yo hablaré en temas profesionales. Es decir, el papá siempre nos va a dar como esta parte de las herramientas hacia el mundo laboral, el mundo del mundo, pero la mamá nos va a abordar o nos va a aportar esta parte de lo emocional, ¿no? De cómo me voy a desenvolver en lo emocional. Entonces aquí vamos a preguntarnos, ¿cómo le hablamos a nuestros hijos? Si arriba tenemos el dato que el 70% de nuestra voz interior proviene de nuestros padres, ¿qué es lo que pasa con el otro 30%? Pues el otro 30% lo vamos a tomar desde lo que vivimos en nuestro entorno, es decir, el país, el estado, el lugar donde vivimos, la colonia, el municipio, el cómo era, si era rural, si era una ciudad, si era un lugar conflictivo, si era un lugar muy pacífico, si era un lugar que incluso tienen otras costumbres, ¿no? En la costa, en el norte, en el sur. Entonces, todo esto va a venir a influir también en este 30%. Mis experiencias propias de vida, que aunque bien yo viví en una familia, si he tenido hermanos, pues cada uno va a tener sus propias experiencias, ¿no? Y también vamos a tomar de cómo nos hablaron nuestros hermanos, de cómo nuestros hermanos se refirieron hacia nosotros o convivíamos o nos comunicábamos y cómo nos hablaban. Esto de los hermanos, ¿qué es lo que nos aporta? El cómo nosotros adquirimos la forma de relacionarnos con nuestros iguales, es decir, con nuestra misma edad. Cuando nosotros estamos en nuestra casa, la relación de hermanos
es lo que nos va a ayudar a percibir o a que nosotros cuando salgamos, como en un inicio dije, al kinder o cuando empezamos a iniciar nuestra vida escolar, ya llevamos una historia previa y una experiencia previa con un hermano, si es que los tenemos. ¿Por qué? Porque ahí nos van a enseñar, a compartir, a saber diferenciar de lo que, lo que es tuyo y lo que es mío, el saber el cómo yo voy a poder hacer esta negociación entre mis iguales y el que cómo también yo voy a poder llevar esta relación de que si algún día me peleo por algo, pues vamos a llegar a un acuerdo para tener esta parte de acercamiento otra vez, ¿no? Entonces, por eso es tan importante también la relación entre los hermanos, porque eso nos va a ayudar a cómo me voy a relacionar yo entre mis iguales ya en una edad escolar o en el kinder donde vamos a empezar a salir al mundo. Entonces viene la pregunta, que es por el que estamos aquí. ¿Cómo hacer que mis hijos sean más sanos emocionalmente? ¿Qué es lo que hay que hacer? Aquí, primero, como padres y como adultos, necesitamos primero conocerme. Conocerme, quién soy yo, cómo reacciono frente a las adversidades, cómo expreso mis emociones, cómo actúo, cómo me hablo cuando me equivoco, cómo enfrento los conflictos. Esto es que nosotros mismos tratemos de profundizar qué nos genera cuando necesitamos nosotros enfrentarnos a una situación difícil o de una crisis, o igual también cómo reaccionamos ante el día a día, cómo reaccionamos ante algo que es muy gratificante para uno, cómo manejo yo, si ustedes se fijan, por ejemplo, cómo hay personas que no saben manejar la fama, ¿no? Cómo hay personas que no saben manejar algo que es muy gratificante, pero no saben cómo hacerlo. Entonces, también es esa forma de cómo nosotros estamos reaccionando hasta esas cuestiones que podríamos decir no son tan crisis, ¿no? Como esta de sentirte feliz o contento. Entonces, el principal paso para empezar a saber cómo voy a darle a mi hijo una mejor calidad de vida y atención va a ser conocerme. Después de que yo empiezo a cuestionarme en todas estas cosas de cómo actúo, cómo reacciono, vamos a analizar ahorita, les pido que tomen un momentito, unos minutos, para que puedan tomar esta regresión un poquito y recordar cómo me hablaba mi padre, cómo me hablaba mi madre, o incluso cómo me sigue hablando, cómo me siguen hablando los dos, cómo reaccionaba mi padre cuando llegaba a la casa del trabajo. Por ahí en algún libro yo estaba viendo acerca de la historia de un psicólogo que él empieza a analizar esta historia de vida de cómo él era un terror saber que se aproximaba la hora que llegara su papá y no sabe de qué forma iba a llegar. Él decía que nada más era que escuchaba meter la llave a la chapa y ya empezaba a temblar de miedo. Todas estas cuestiones que a nosotros como adultos muchas veces podemos hasta invalidar, es lo que nosotros necesitamos sacar a flote para que podamos empezar a trabajar desde ahí. El cómo yo recuerdo que mi mamá me expresaba las emociones, el cómo me hacía sentir cuando me hablaba, el cómo me hacía sentir incluso hasta cuando en la mañana me despertaban para ir a la escuela, que es uno de los momentos más importantes para los niños y que muchas veces los vivimos con mucho estrés. ¿Cuántas veces hemos dejado a nuestros hijos en la escuela enojados, casi que aventándole la mochila porque se le tiró la leche, porque no desayunó, porque se le hizo tarde, porque se le olvidó la tarea y porque ya se me hacía tarde para irme al trabajo? Toda esta parte es lo que nosotros
necesitamos reflexionar y traerlos hacia nuestro pensamiento. Una de las cosas que hay que analizar es cómo reaccionamos ante lo que nos pasa con nuestros hijos. Ahorita que recuerdo cuando les comento esta parte de que dejamos a veces nuestros hijos en la escuela en una actitud de enojo. Muchas veces es porque lo que nosotros traemos es lo que nos hace más enojar de lo que pasa con nuestros hijos. Les pongo un ejemplo. Si yo estoy en la casa, en la cocina, ya con este horario ya muy recortado porque ya se me hizo tarde, porque no quiso prender el coche o porque no sonó la alarma, algo que para mí ya me generó mucho estrés. Y resulta que a la hora de que yo ya quiero irme a trabajar porque es tardísimo, a mi hijo se le ocurre tirar el vaso de leche. Esta parte de cómo reacciono yo ante esta circunstancia es lo que a nosotros nos va a dar pie de que si esto realmente me enojó por lo que hizo mi hijo o porque yo ya traía el enojo y el estrés encima. ¿Cuántas veces les voy a poner, por ejemplo, este ejemplo? Si llega el papá cansado del trabajo y en el trabajo tuvo un día muy pésimo, lo regañó el jefe, le salieron mal las cosas que tenía que hacer, se peleó con alguien del trabajo, total que fue un día de desastre. Llega a la casa y el niño vuelve a tener este accidente. ¿Qué creen ustedes que pueda pasar? ¿Cómo va a reaccionarse ese papá? Y si volteamos la historia y llega el papá del trabajo con muy buenas noticias, que porque le aumentaron el sueldo, le subieron el puesto, le van a dar más vacaciones por el puesto, le hicieron un nombramiento muy especial en frente y reconocimiento de sus compañeros, y llega a la casa y pasa el mismo evento. ¿Cómo creen ustedes que ese papá va a reaccionar? Así es como nosotros necesitamos de analizar qué tanto es mi conflicto personal y qué tanto es el conflicto de lo que hace mi hijo. Y nosotros los psicólogos es muy común y es muy conocido entre nosotros que nos hablan los papás y nos dicen, ¿sabes qué? Necesito que veas a mi hijo porque algo tiene, está portándose muy mal, está muy rebelde, no sé qué motivo sea. Cuando les proponemos esta parte que necesito verte primero a ti para saber primero cómo es, qué está viviendo el niño en su alrededor, en su contexto o en su propio ambiente familiar, no aparecen los papás, ya no quieren ir, porque piensan que el llevar a un hijo al psicólogo es como ya le llevo el coche, le cambian las llantas, le cambian el aceite, sé cómo me lo entregan bien. Cuando en realidad necesitamos saber qué tanto es lo que a mí me está generando esto, que es no tener este autoconocimiento y saber en realidad qué es lo que yo estoy trayendo y arrastrando desde la infancia. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Esta frase es yo la retomé de esta psiquiatra que yo les comento porque dice ella que es una frase del papá, porque también es psiquiatra, ella viene de familia especializada en la salud mental. Y el papá dice, comprender es aliviar. ¿De qué se trata esta frase? Si yo me comprendo, si yo sé de dónde vengo, si yo sé que tengo algo que trabajar porque esa situación en especial me genera, voy a entonces a entenderme y voy a poder yo empezar a trabajar desde lo que yo ya entendí, porque de ahí vamos a empezar a trabajar en mí. Hay algo que también les quiero compartir, que cuando vienen también a terapia las parejas, es necesario también conocer toda esta parte porque, como yo les dije en un inicio, cómo a mí me enseñaron a ver el matrimonio, cómo a mí me enseñaron a ser mujer, cómo a mí me enseñaron a que el hombre tenía que comportarse como mujer, ¿no? O si yo soy hombre, cómo tengo que ser como hombre.
porque todas estas cuestiones que a veces traen arrastrando las parejas es porque ellos traen un fuerte vacío, ya sea existencial, emocional, que pretenden que su pareja se los llene. Y no tenemos nosotros como esta dimensión de que todo esto que yo le demando a la pareja es mi propia necesidad. Y por consecuencia le estoy yo adjudicando a él esta responsabilidad de dármelo, cuando en realidad necesito yo primero que comprender qué es lo que yo estoy cargando para poder trabajar en eso. Yo siempre les digo a mis pacientes que son pareja, yo no pretendo que mi pareja me haga feliz, ni tampoco voy a pretender yo hacerte feliz a ti, porque yo necesito ser una persona completa, necesito ser una persona feliz y esta felicidad que yo ya la aporto, la voy a compartir contigo. Esto es lo más sano que podamos hacer. Pero si nosotros ya traemos arrastrando algo de esto, de una necesidad de apapacho, una necesidad de atención, una necesidad de que necesito que me proteja a alguien, es que en realidad es algo que yo ya viví en la infancia. Entonces, si nosotros como pareja, como papás de nuestros hijos, ni siquiera tenemos esta capacidad de entendernos, ¿cómo vamos a pretender entender a nuestros hijos? ¿Cómo vamos a pretender que ellos puedan llevar sus emociones si ni siquiera yo puedo? Si ni siquiera yo puedo, ni siquiera sé cómo expresar la emoción. Una vez estaba escuchando a un hombre que decía, lo que pasa es que lo más fácil que para un hombre se le puede hacer es expresar la emoción del enojo, porque es la única emoción que muchas veces no lo permiten. Entonces, para expresar a veces tristeza o expresar alegría, muchas veces lo hacemos con enojo. Y una vez yo le pregunté a un paciente y le dije, pregúntate si ese enojo que traes ahorita en realidad es enojo o es tristeza. Y me dice, ¿cómo? No entiendo. Le digo, sí, enfócate en esa sensación. ¿Es de verdad enojo o es una tristeza disfrazada con enojo? Entonces él dijo, ok, ya entendí. A eso se refiere uno el comprender esa alegría, entender, comprender lo que yo estoy sintiendo y viviendo. Y ya de ahí vamos a aceptar. Voy a aceptar el por qué soy tan enojón con mis hijos. Voy a aceptar el por qué no se me da llegar a ese puesto en mi trabajo. Ya voy a aceptar el por qué no me puedo llevar bien con mis iguales o con mi familia política o con mi jefe o con mi jefa. Ahí es donde vamos a aceptar que en realidad tenemos algo que trabajar y en realidad tenemos algo que hacernos responsables de esto y no seguir como esta parte de buscar culpables, sino ya de buscar una solución. Ya me di cuenta de dónde viene esto, ok, ahora lo voy a trabajar. Ya lo entendí, ya lo acepté y ahora me toca a mí como adulto. Voy a trabajar en esto para que yo pueda darme a mí primero una mejor calidad de vida y por consecuencia le voy a dar lo mejor de mí a los demás, a mi esposa, a mis hijos, a mis compañeros de trabajo, a mis amistades, a mis padres, a lo que están alrededor, ¿no? Después, ¿qué sigue? Superar. Vamos a empezar a trabajar, ya que tuvimos todo este proceso, vamos a superar todo esto de lo que yo ya viví en mi infancia. ¿Y cómo es superar o cómo le vamos a hacer para superarlo? Pues los vamos a superar con nuestros hijos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Conocerle. ¿Qué tantos padres ni siquiera conocen a sus hijos? ¿Qué tantos padres ni siquiera conocen cómo se llaman sus hermanos, sus amigos, sus compañeros, su mejor amigo, su mejor amiga? ¿Qué tantos padres ni siquiera, y me atrevo a decir que muchos papás, hombres, ni siquiera se acuerdan de la fecha de nacimiento de los hijos? Una vez vi un video que entrevistaban a un papá que tenía, no sé, como unas 6 hijas. Y le preguntaban, ¿sabes qué artista favorito es de tu hija? Porque ya tenía la grande como 13 años. Y nomás le daba risa y también a la mamá le daba risa. Yo digo,
en realidad es causa de risa. Y luego le preguntaban, ¿sabes cómo se llama la mejor amiga de tu hija? No. ¿Sabes cuál es la fecha de nacimiento de la del medio? Pues no me acuerdo. ¿Sabes cuál es el nombre del doctor? No sabía nada del papá. Yo no digo que generalizo que sean todos así, pero se tiende mucho a que el cuidado se le da o se le carga más a la mujer. Entonces, vamos a empezar a conocer a nuestros hijos para poder superar todo esto lo que traigo yo arrastrando. Aquí le puse un poquito un diagrama de lo que habla también mucho esta psiquiatra, de lo que hace el cortisol. El cortisol es una sustancia que nos va a generar, lo que genera el estrés. Si estamos mucho tiempo en estrés, va a subir nuestro nivel de cortisol y eso va a afectar mucho nuestro organismo. Y dice la psiquiatra que lo que es el cortisol es inflamatorio y que ocasiona muchas enfermedades. Ella dice que todo lo que termina en itis es porque es inflamatorio lo que ocasiona el cortisol. Gastritis, colitis, todo lo que venga de eso es por el alto nivel de cortisol. Y lo que ahorita comúnmente y lamentablemente nos está pasando. Vivimos en un constante estrés. Vivimos en un mundo donde nos arrastra el tiempo, la demanda, el trabajo, la vida acelerada, el que ya no nos da tiempo y el que vivamos de esa forma, pues al final de cuentas vamos a necesitar tarde o temprano ansiolíticos, vamos a necesitar todo este tipo de medicamento que se pudo haber prevenido en un inicio. Por eso yo les comentaba, mucho se puede prevenir. No necesitamos esperar a que ya tengamos una depresión, una ansiedad y tener que ir al psiquiatra para que nos baje un poco ese síntoma y que podamos estar un poquito más estables. Entonces, hay que conocer que llevar una vida así nos va a elevar el nivel de cortisol. El cortisol es un tema que esta psiquiatra le ha encantado investigar porque ella ha visto cómo está generando estragos en la salud de las personas ahora. ¿Y qué es lo que podemos hacer para que también nos baje este nivel de cortisol? Ella, en sus investigaciones, ella vio que lo que hace que baje el cortisol es la oxitocina. ¿Y qué es la oxitocina? Lo que nos genera tranquilidad, vínculo afectivo y qué es lo que nos hace, cómo podemos provocar eso con un abrazo. El sentirnos queridos, el que nosotros podamos abrazar a nuestros hijos, el que podamos abrazar a nuestro esposo. Y hay un dato muy interesante que ella dice que se ha demostrado que los niños que viven en un constante ambiente de peleas, de discusiones, si el niño está en su recámara y oye escuchar a los papás en la sala, se va a incrementar su nivel de cortisol. Si el niño ve que la mamá, el papá está estresado, va a aumentar el nivel de cortisol. Entonces, no nada más es cuestión que nosotros tengamos problemas de empleo, maritales, personales, sino lo que le estamos exponiendo también a nuestros hijos. Y aquí dice que también en las investigaciones se han dado cuenta que los niños que vivieron en un constante ambiente de estrés son los que los adultos van a presentar con mayor frecuencia enfermedades de adultez y en la adolescencia. Entonces, no es tan simple el hecho de que nosotros no tengamos esta parte de que ya vengo estresado, pues ya, se me quitó, me tomo una copita, una cerveza y se acabó. Estamos evadiendo todo lo que traemos atrás. Entonces, por eso es tan necesario que yo les proponga esta exposición para que nosotros tengamos un poco más de conocimiento, el por qué es tan necesario primero trabajar con nosotros, para que no después estén en un consultorio psiquiátrico o en un consultorio psicológico ya con muchos problemas emocionales. Entonces, por eso yo les comento
Esto es lo que se ve constantemente en el consultorio psicológico y es lo que también por consecuencia las psiquiatras también se les presenta. Pero sí hay una buena noticia, la disposición, la actitud que yo tenga ante esto y hacerme cargo que sí necesito esta atención y voy a hacerlo para mejorarme yo y por lo tanto mejorar mi hijo. Y que también nosotros tengamos esta parte de que analicemos qué tanto nuestro sistema de creencias nos impide llegar a esto. Hace poco atendí a una paciente que ella siempre fue también muy sometida por un esposo muy manipulador y llegó un momento en que se separaron. Ella siempre fue muy, pues a lo que él decía y ahora no sabe qué hacer con su vida porque él todo decidía por ella y ella no puede tomar decisiones. Y cuando yo estoy trabajando con ella y ya empiezo a hacerla ver que ya sus hijos son adultos, que necesita ver más por ella porque ya sus hijos tarde o temprano van a empezar a hacer su vida. Ella me dice, es que yo no quiero ser egoísta. ¿De qué se trata esto? Es que muchas personas traemos sistemas de creencias que nos impiden ver este autocuidado como algo necesario, no como algo malo, no como algo que es egoísta porque estoy pensando en mí, sino el verlo que es necesario que yo trabaje lo que yo estoy notando que me hace falta para yo poderle dar mejores cosas a nuestros hijos por consecuencia. Entonces, esto también es bien necesario checar. ¿Qué sistema de creencias estoy arrastrando yo? Ok, vamos a empezar. A ver, en realidad vamos a ver cómo conocemos a nuestros hijos. En realidad conocemos a nuestros hijos, conoces sus miedos, sus gustos, conoces esta parte de sus ilusiones, conoces, como yo les comentaba a este papá, incluso hasta cómo se llaman sus mejores amigos, su maestra. Hace no mucho, cuando se dio un accidente de esta parte de pistola en una escuela, después varias escuelas empezaron a hacer juntas con los padres de familia para saber qué tanto conocían a sus hijos y que si sabían qué es lo que ellos llevaban en sus mochilas. Y decían que dejó la maestra, entró y que le dijo a los papás y a las mamás, pueden tomar el lugar de sus hijos, nada más identifiquen cuál es su mochila y cuáles son sus cosas personales. Ellas tristemente se dieron cuenta que muchos ni siquiera sabían ni de qué color era la mochila, ni de qué color era su estuche de lápices. Entonces ahí es donde hay veces que nos damos cuenta que los niños están viviendo solos, que los niños están en un modo de supervivencia. ¿De qué se trata esto? Cuando el ser humano nace, está como, su cerebro está como en el modo supervivencia porque nada más está en esta parte de tienes que darme lo que yo necesito, mis cuidados básicos y se acabó. ¿Por qué? Porque él todavía no tiene una madurez en donde él pueda ya tener esta parte de conocimiento de emociones. ¿Por qué? Porque si tiene frío va a llorar, si tiene hambre va a llorar, si necesita que le cambien el pañal va a llorar. Ese es el estado en un modo supervivencia, ¿no? Entonces, muchos niños están en ese modo. Hace un poco atendí a un paciente que él vivió también una infancia muy difícil y él ahorita le cuesta saber distinguir sus emociones porque él se hizo cargo de él mismo toda su vida y fue lo que yo le expliqué. Lo que pasa es que tú viviste mucho tiempo en ese estado de supervivencia y no tuviste el tiempo de empezar a ver por ti, por tus emociones, por todo este lado que tenías que también vivir y experimentar. Y él ahorita, y es un chico ya de 27 años, 26 años más o menos, que él no puede, dice, es que me cuesta trabajo identificar mis emociones. Él solito se hizo cargo de buscarse un trabajo, de pagarse la escuela. ¿Por qué? Porque venía de un lugar donde su papá era alcohólico. Entonces, hay veces que el ser humano
está en ese modo de supervivencia más años de lo que él necesita estar. Entonces, también vamos a ver cómo quiero a mi hijo. Preguntémonos, ¿nuestros hijos se sienten queridos o se saben queridos? Porque una cosa es muy diferente decirles a tus hijos, te quiero, pero no estás presente. Te quiero, pero yo no te hago caso cuando me pides que quieres hablar conmigo. Pero sí te quiero. O muchas veces escuchamos, te pego porque te quiero. Eso no es sentirse querido. En realidad, sentirse querido es sentirse protegido, amado, seguro. ¿Y cómo le podemos hacer para que ellos se sientan queridos, no nada más que se sepan queridos? Pues cómo es nuestra expresión verbal y no verbal de nuestra amor, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, viene el hijo y estamos con el celular y ni siquiera lo vemos a los ojos cuando él me está hablando, pues él no se va a sentir en ese momento querido. Va a pensar él que lo que tú estás viendo es más importante que él. Entonces, no nada más es decir, sino el cómo actúo también con él, cómo le demuestro este amor, cómo expreso mis emociones, cómo expresa también mis hijos las emociones. Si yo le expreso a él esta parte de compartir mi tristeza, compartir la felicidad, también explicar mi enojo, ¿no? El por qué estoy enojada, ellos también van a empezar a identificar las emociones en sí mismos. Yo siempre les he comentado, y los que me conocen o los que ya han estado en otras pláticas que yo doy, yo siempre les digo que no es malo que nuestros hijos nos vean llorar. Y más porque estamos en esta parte de vivir esta enfermedad Duchenne, que muchas veces traemos esta creencia de que entre menos nos veamos tristes es mejor. Que mi hijo siempre me debe de ver fuerte, porque no quiero que él se sienta mal. Es una forma de evitarle a ellos también el identificar la tristeza. Entonces, es algo que nosotros también debemos de compartir con ellos. ¿Sabes qué? Sí me siento triste, pero vas a ver que estando juntos vamos a salir adelante. Si estamos nosotros, nos vamos a apoyar, pero sí estoy triste. Es una parte que nosotros debemos de reconocer y que también podamos compartir con ellos. No solamente se va a compartir la parte de la felicidad, sino también estas cuestiones que es muy necesario compartirlas. ¿Y qué disposición tengo con él? Si siempre estoy ahí cuando él me necesita o nunca estoy. Siempre estoy preocupada por el trabajo o estoy preocupada por otras cosas. Incluso yo he visto en los consultorios que muchas veces las parejas están más preocupadas como parejas que como padres. Entonces, hay que ver qué también, cómo le demuestro mi amor con mi disposición, con mi tiempo. Es más importante mi trabajo, mi celular, es más importante mi vida de amistades que él. Y luego después decimos, es que yo le doy todo lo que él necesita. Es que él no necesita cosas, él te necesita a ti. Entonces, no demostremos nuestro amor con cosas materiales, porque eso es lo que menos ellos quieren. ¿Cómo le hablo? La forma en cómo también les hablemos a nuestros hijos es muy importante, porque tendemos siempre a marcar lo negativo. Es que ya eres un flojo, es que eres un irresponsable. Siempre le hablamos desde lo personal, en vez de decir, es que muchas veces le haces caso más a la flojera. Es muy diferente porque ya lo estamos separando de su propia persona como flojo. Entonces hay que ver también cómo le hablamos, si nada más le hablamos en lo negativo o si tenemos un reforzamiento. Tú puedes, mira, ahora hiciste muy bien tu tarea, te felicito, me he visto que te has comprometido más, mira, esto es lo que has obtenido de tu compromiso. Siempre hay que empezar a ver más lo positivo que lo negativo. ¿Cuántas veces nos han pasado que cuando nos preguntan algo positivo de nosotros mismos nos cuesta más trabajo que lo negativo? Si nos preguntan qué es lo peor de ti, no, hombre, sacamos una listonona porque no se nos hace nada difícil.
pero cuando nos dicen, a ver tus cualidades, a ver algo bonito de ti, ya como que nos cuesta trabajo expresar y eso les pasa a muchas personas. También es muy importante no comparar. No comparar con nadie, ni con los primos, ni con los mismos hermanos, ni con el papá. Yo a tu edad ya era esto. Es que cada quien es un ser independiente y diferente. Entonces no vamos a comparar con otras personas, pero sí podemos comparar con el mismo. El decir, mira, has avanzado en esto. Recuerda cuando estabas en esto, pues mira todo lo que has hecho. Ay, sí, porque es algo que lo estamos reforzando de sus logros, no en compararlo con otras personas que él se va a sentir y que le va a afectar en la autoestima porque él por consecuencia va a decir que el otro es mejor que yo. Después, no ignorar. Es muy clásico de que yo también he escuchado aquí en el consultorio que cuando se enojan dejan de hablar. Y eso es muy, muy humillante y muy doloroso para un niño, el que ignoren, el que no me dirijan la palabra porque yo hice algo mal y mis papás no me hablan. Eso es mucho, muy doloroso para un ser humano. Es como si le dijeras, no existes, no estás aquí y no importa que no estés. Entonces esto hay que tratar también de evitarlo. No ser demasiados duros con ellos, no ser demasiado exigente. Cada quien tiene distintas capacidades, distintas habilidades y no tenemos que exigirle a él que logre tocar la guitarra cuando a él le gusta más el fútbol. Hay que saber qué es lo que realmente el niño es capaz y también es más su debilidad. Entonces, no hay que ser tan exigentes con ellos. Y muy importante, saber pedirle perdón. El pedir perdón no es debilidad y no va a bajar tu jerarquía, ni tu autoridad, ni te va a quitar ni lo masculino, nada. El que tú aceptes un error te hace ver a tu hijo como un humano. Si yo sé que me pasé en el regaño, si yo sé que dije algo que no fue lo ideal, que no fue lo indicado, si yo por consecuencia a lo mejor lo ignoré, hay que pedir perdón y hay que ver que también ellos vean que también se le facilite en un futuro pedir perdón, ¿no? Eso va a ayudar no se imaginan cuántos pacientes tengo en consultorio que lo único que piden es pedir perdón, que le pidan perdón de algo que ellos traen que les duele mucho y más, especialmente de los papás. ¿Cómo le trato? ¿Le trato sobreprotegiéndolo o lo trato como ausente y dejarlo a él solito que haga todo? Hay que también tener mucho cuidado cuando somos muy sobreprotectores porque no lo estamos dejando madurar. Y de acuerdo todo a la edad, hay que saber hasta qué punto ya nos corresponde a nosotros como una mamá protectora y cuidadora y cuando ya hay que dejarlos poco a poco a que ellos tomen decisiones. Porque ciertamente hay muchos papás que siguen haciendo de sus hijos como si fueran niños de 3, 4 años, cuando ya en realidad ellos ya tienen 17, 18, 19 años. Les hablan como niños. Una cosa es demostrarles amor y otra cosa es demostrarles cariño y amor, pero otra cosa es tratarlos como niños. Entonces, hay que saber diferenciar también en eso, de no ser tan ausente, pero tampoco ser protector, sino ir acompañándolos y viendo cómo va él aumentando su madurez y poco a poco ir observando hasta qué punto ya no intervengo yo. Hay que dejar que se equivoquen. Muchas veces nosotros como por no batallar, no, deja eso, yo lo hago, porque tú vas a hacer un desastre. ¿Qué le estamos diciendo con eso? No eres capaz. Sin mí, tú no sirves y sin mí no eres nada ni nadie. Es bien importante que pongamos atención cómo les hablamos porque esa es la información que ellos están recibiendo. Y esta situación es de suma importancia que llevemos esta dimensión de lo que está pasando ahorita. Enseñar a tolerar la frustración, que es lo que ahorita no tienen nuestros hijos. ¿Por qué no la tienen? Porque ellos están ya en un ambiente y en una sociedad que todo es inmediato.
Si quiero una pizza, marco nada más o mando en la aplicación un mensaje y me la traen. Que si ya salió el juego tal, yo también lo quiero porque mi compañero y todos mis compañeros ya lo tienen. Y si yo no lo tengo, me voy a frustrar. Ya no estamos nosotros enseñando a saber esperar. Ya no estamos nosotros enseñando a que nosotros necesitamos de trabajar para obtener una recompensa. Ahorita ya a nuestros hijos les damos todo. Por eso ya los niños y los jóvenes no tienen ilusión de nada. Ya no les interesa nada porque todo les aburre. Ya ellos no tienen esta parte de saber ganarse las cosas y de saber esperar. Voy a platicarles un poquito acerca de lo de mi hijo. Mi hijo tiene 22 años y como muchos saben también tiene Duchenne. Él ahorita está trabajando, llevando una agenda de una doctora en donde por aplicación está haciendo citas, confirma, llama por teléfono. A donde quiero llegar con esto es, no saben lo que a él le ha hecho tener esta capacidad de poder generar su propio dinero y gastar su propio dinero. Eso es lo que necesitamos enseñar a nuestros hijos, el cómo tiene que costarte esto que tanto pides, porque ya los hijos es una exigencia constante. He visto niños de kinder ya con celular. ¿Qué necesidades tiene un niño de kinder o de primaria con un celular? He visto mamás que ya los niños de 6 meses, 8 meses, 12 meses, los entretienen con celular. ¿Qué les estamos dando a esos niños? No les estamos enseñando a tolerar la frustración. Cualquier cosa que no les sale como ellos quieren, ya están mal. ¿Cuántas veces hemos visto noticias que las personas se exaltan porque no los atienden rápido, avientan las cosas? Eso es lo que necesitamos tratar de evitar con todo esto. Necesitamos enseñarles a que se tiene que frustrar, porque yo también como adulto me frustro cuando no logro cosas, pero así es la vida no te lo va a dar todo. Te vas a enfrentar a una vida difícil, porque necesitas luchar por un lugar, necesitas luchar por otro, pero al mismo tiempo hay que hacerlos sentir seguros y decir, si no te sale esto, vamos a buscar otras alternativas, pero no porque ya no te salió, se acabó todo y vas a empezar a frustrarte. Entonces, esto también hay que saber muy bien cómo estamos educando a nuestros hijos en este sentido. Si te pide unos tenis, ya le compraste 2, 3 pares de distintos colores. Si necesita, por ejemplo, va a entrar a clases de ciertas cosas, vas y le compras todos los uniformes de lo que necesita. A ver, espérate, o sea, él no necesita tanto. Con 1 o 2 uniformes que tenga para el cambio, para que tenga uno limpio y el otro que lo esté alternando, es suficiente. Hay que saber analizar qué tanto le estamos ofreciendo a nuestros hijos de más que no es de primera necesidad. Después tenemos que necesitamos trabajar con ellos la voluntad. Esta psiquiatra dice que hace mucha falta trabajar la voluntad con nuestros hijos, porque una persona con voluntad llega más lejos que una persona inteligente. Ha habido muchos casos en que la persona con inteligencia emocional le va mejor que a la persona que tiene más inteligencia, digamos, de conocimientos de su carrera, ¿no? ¿Por qué? Porque mientras esta persona que nada más se enfoca en dar ciertas informaciones de lo que él tiene de su carrera, la otra persona va a tener más facilidad de poder tener el trabajo en equipo, de poder lidiar con una jerarquía, de poder solucionar cosas, de no tener esta frustración o miedo a tener un nuevo meta, una nueva proyecto. Es por eso que dice que una persona con voluntad llega más lejos que una persona inteligente. Incluso se están ocupando más las empresas y los lugares muy especiales en personas con voluntad que en personas con muchos conocimientos, porque ven en ellos más futuro. Y lo que yo les decía anteriormente, trabajar la voluntad es trabajar para conseguir mis metas.
¿Qué tengo que hacer yo para lograr a lo que yo quiero hacer? ¿Qué tengo que hacer yo? Si yo quiero mucho un juego que es carísimo, no se lo voy a dar un fin de semana para comprárselo, porque sí, ¿qué tal si nos esperamos para Navidad? ¿Qué tal si juntas tú de aquí a Navidad algo con tu dinero que te damos el fin de semana o tu cumpleaños o lo que sea y nosotros te ponemos la otra mitad? Es así como vamos a enseñar a nuestros hijos a que puedan trabajar en obtener lo que ellos quieren, no que todo se les dé tan fácil en la vida. Y también trabajar los hábitos. Trabajar la voluntad es trabajar los hábitos horarios, trabajar qué reglas hay que vamos a respetar en la casa, los hábitos de limpieza, de orden, hábito, porque también eso se pierde. El que si yo tengo una regla que a la hora de la comida o de la cena que está la familia presente, no va a haber celular, no va a haber televisión en la cocina o donde cenemos, porque es una hora de compartir y de convivir. Y eso es una regla que no se va a cambiar, porque muchas veces nosotros como papás somos los primeros que las quebramos, ¿no? Es que hoy es el fútbol, ahora sí ponlo, porque tengo que ver el fútbol, ¿no? Entonces, ¿es o no es? La congruencia es lo que a veces gritan nuestros hijos. Si nosotros les decimos una cosa y resulta otra, decir, bueno, entonces, ¿quién entiende esto? Después es bien importante, y los que también me conocen, yo también le apuesto mucho, y qué bueno que también esta psiquiatra habla de lo mismo, el sentido de vida. ¿Cuántas personas ahorita perdieron su sentido de vida? Ya no saben qué hacer con su vida. ¿Y qué es lo que te va a llevar a eso? Trabajar lo espiritual, que muchas veces está olvidando, ¿no? El inculcar valores. Para mí, ¿qué es de gran valor? El tener mucho o el ser. El generar mucho dinero o el que yo pueda lograr otras cuestiones de metas personales, ¿no? Una autorrealización. Entonces, también hay que ver qué es lo que yo le estoy fomentando a mi hijo como valor. El tener o el ser. Y ahí es donde vamos a estar fomentando también lo espiritual, porque esos son valores que yo le estoy fomentando también a mi hijo. Después tenemos, perdón, voy a hacer un poquito para acá, los hábitos. También ahí vamos a empezar a tener hábitos de que si tenemos nosotros alguna cuestión de salir, meditar, ¿qué tanto vamos a llevar a esta vida espiritual? ¿Qué nos está llevando a esta vida espiritual de acuerdo a nuestras creencias? Si tenemos que rezar a cierta hora, o tenemos que ir los domingos a misa, o tenemos que ir a algún templo a hacer un servicio, eso también nos va a generar acercarnos a lo espiritual, que ahorita lamentablemente también se está perdiendo. Después vamos a checar qué vías de escape tenemos en nuestra casa. Lamentablemente ahorita todas las vías de escape están en los celulares, en las redes sociales, que esto nos va a generar una adicción. Esta psiquiatra dice que lo que nos está afectando en esta parte de usar redes sociales y estar usando los celulares es que nos va a generar esta abstinencia cuando no lo tenemos, porque es esta parte de la pantalla y la forma en cómo trabajan. Dice que está muy bien planeado todo lo que es TikTok, todo lo que es esto, porque tiene movimiento, tiene luz que está generando en el cerebro esta dopamina, que es lo que genera el placer. Entonces, ustedes se han fijado en la televisión, en los videos, cómo se ponen los niños cuando les quitan los juegos o el celular. ¿Por qué? Porque están manifestando una abstinencia como el que le quitas la droga, le quitas el alcohol a un adicto. Lo mismo está generando eso. Por eso es tan difícil que los niños puedan dejar tan fácil esta adicción. Entonces, no esperemos que si nosotros desde los 6, 7, 8 meses de edad les estamos proporcionando para que se distraigan el celular, que a los 11, 12, 13 años nos hagan caso que nada más lo van a usar una hora. Entonces, estamos llegando a unas consecuencias extremadamente difíciles. ¿Cuál sería una vía de escape positiva? El hacer ejercicio, salir a caminar. Si yo me siento ya saturado y quiero algo que me haga sentir que estoy apartándome de todo que me está estresando, voy a buscar una vía de escape
positiva, porque acuérdense que hay muchas vías de escape. La adicción a las drogas, adicción a la pornografía, adicción a los juegos de baraja, adicción al alcohol, a las sustancias, a la comida, a tantas adicciones que muchas veces canalizamos mal esta vía de escape. Entonces, vamos a analizar de acuerdo a nuestros gustos, de acuerdo a lo que nosotros tengamos como un hobby, tocar algún instrumento, dibujar, pintar, buscar esta vía de escape para zafarnos un poco de esta adicción que tenemos ahorita, que está de moda, que son las redes y son todos estos celulares, ¿no? Vamos a también aprender a educar la atención. Esto se trata de cómo estoy viendo yo mi alrededor, desde lo positivo o lo negativo. Yo conozco personas que toda la vida se la pasan quejándose y todo es negativo. ¿Ustedes creen que eso es algo grato? Lamentablemente no. Entonces, es generar en el hijo, en los hijos, lo positivo. ¿Sabes qué? Hoy no pude cocinar esto, pero ¿qué tal esto? Vas a ver también, bueno. ¿Sabes qué? Hoy no pudimos ir al parque de diversiones porque está lloviendo. En vez de decir, ay, la lluvia nos vino y nos deshizo los planes, vamos a planear otra cosa, vamos a dejarlo para otra oportunidad y vamos a hacer una tarde de palomitas o vamos a hacer una tarde de jugar juegos de mesa. Hay que buscar el lado positivo de lo que nosotros nos está pasando. Siempre les he dicho que incluso en la enfermedad hay que buscar algo que sea algo positivo. ¿Qué me está dejando esta enfermedad? Quizá el tener más espiritualidad. ¿Qué me está dejando esto? Quizá tener esta parte de buscar el sentido de vida que a lo mejor lo tenía yo mal. En todo se puede encontrar en dónde voy a poner mi atención. Víctor Frank decía que todo está en la actitud que yo voy a tener en esto que me está pasando. Esto por consecuencia, si uno busca lo positivo, va a disminuir la tensión y por consecuencia disminuye también el cortisol. Vamos a animar a nuestros hijos a realizar algo nuevo, a probar cosas nuevas y también a no ser rígidos. El no decir, si no voy a esto, se acabó y para mí es un fracaso porque ya no podemos realizarlo, ¿no? Entonces eso también va a hacer que las personas sean más flexibles. Y por último, tenemos el proyecto de vida. ¿Qué tanto le enseñamos a nuestros hijos que necesitamos tener también un proyecto de vida? ¿Y este proyecto de vida de qué se trata? Pues que hay que enseñar que hay que tener el amor hacia uno mismo, el amor hacia los padres, a una pareja, cuando ya tengan cierta edad, el amor a los demás y el amor hacia algo superior. Después, hay que también trabajar en este proyecto de vida, que el trabajar hay que hacerlo porque me gusta y porque me llene, no solo por el dinero. ¿Cuántas veces también ahorita estamos viendo que hay personas que se dedican a algo solamente por el dinero y no los hace plenos ni los hace felices? ¿Cuántas veces, y yo acabo de atender una paciente que lo mismo dice, también quiero trabajar, que estoy en un lugar laboral donde no me hace feliz, pero estoy nada más porque gano bien? Entonces, esto no es algo que es muy raro, sino sí se ve muy seguido. Entonces, esto hay que enseñarles a tus hijos, el que no le metas la idea de que trabaja para esto porque ahí ganan mucho, sino donde tú te sientas pleno y donde tú sientas que no estás trabajando por lo que estás haciendo y ganando dinero, ahí es donde debes de estar. Después hay que inculcarles también en este proyecto de vida el interés por la cultura, porque esto les genera a ellos conocimientos y también les genera ampliar esta mente y no estar enfocados solamente en lo material, sino vamos a viajar o si no vamos a ver, informarnos de los países, de qué se come, que no vamos a comprar unos tacos y vamos a investigar de dónde son originarios de México y de qué estado. Toda esta parte les enriquece a nuestros hijos para que ellos tengan una mente que tenga más amplia y no se centren nada más en el tener que en el ser. Y por último, también es muy importante en nuestro proyecto de vida el círculo de amistad. ¿Qué tanto vamos a inculcarles a ellos o les vamos a decir
que también es bueno tener nuestro propio círculos de amistades donde podamos compartir, convivir, en donde podamos también tener una red de apoyo cuando nosotros necesitemos y tengamos esta parte de una crisis o una situación difícil en nuestra vida, ¿no? Entonces, por último, creo que el que pongamos a empezar a trabajar y que ellos dimensionen que el proyecto de vida es necesario trabajar y dimensionarlos, creo que se perdería también mucho esta parte de que muchas personas están perdiendo su sentido de vida. Entonces, creo que sería todo por mi parte y por último les dejo esta frase que me gustó mucho y que dice, para estar bien con alguien hace falta estar bien conmigo mismo. Entonces les dejo esto como una propuesta en que ustedes empiecen a enfocarse en toda esta parte personal para que por consecuencia podamos nosotros generar esta vida con calidad de nuestros hijos. Pues muchas gracias y de mi parte sería todo. Perfecto, muchas gracias, Fabi. La verdad es que nos vamos todos teniendo pues mucha información sobre para los niños, creo que también para las familias, para los padres que a veces no saben cómo abordar estos temas de cómo cuidar mentalmente a sus niños, ¿no? Yo creo que es un poco difícil porque no hemos tenido esa educación, no hemos pasado por esos procesos con nuestros padres, con nuestros abuelos, entonces es como fácil empezar a repetir todos estos patrones y no cuestionarlos, ¿no? No, no te escuchamos. No, no te escuchamos. No sé si hay alguna duda, alguna intervención de algún papá, una inquietud. Si queremos saber si alguien tiene alguna pregunta, les damos y les cedemos la palabra. Si quieren hablar o escribir sus preguntas, adelante. Si desean hablar, les pido por favor que seleccionen en su perfil, levantar la mano y así les cedemos la palabra a todas las personas que vayan teniendo o presentando dudas. De momento voy a irte leyendo las preguntas que tenemos por escrito por parte de Facebook y algunas de las familias que han estado atendiendo. Y una de esas preguntas es, ¿cómo podemos solucionar los tipos de apego? Los tipos de apego es necesaria una intervención profesional. El primer paso que se tiene que hacer, como lo nombramos, el darse cuenta, ¿no? Que tengo un problema y ya con eso, entonces ya vamos a buscar la atención profesional. Pero sí aquí yo quisiera tener un énfasis en donde busquemos un profesional de la salud, porque lamentablemente se nos está dando mucho esta parte de charlatanería, esta parte de que te pintan todo como algo mágico, cuando en realidad muchas veces la terapia no es color de rosa, hay que enfrentarnos muchas cosas. Y si ya te pintan una terapia donde te pintan todo mágico, dúdalo. Mejor hay que investigar bien a dónde voy, qué especialidad tiene, qué enfoque va a ofrecer y sobre todo que esté certificado, que tenga la cédula profesional como psicólogo y aparte con su especialidad, porque no cualquier psicólogo que sea de la universidad puede dar terapia. Hay que tomar una especialidad para poder ser psicoterapeuta. Claro, claro. Más o menos para que la comunidad sepa qué tipo de charlatanes, o sea, qué nombres utilizan o cuáles son este tipo de personas que fingen o indican que pueden ayudar en este tipo de problemas. No sé si sepas. Sí, ahorita está mucho esta parte de las constelaciones familiares. Es una terapia que no está certificado, que no está basada en ciencia, pero el sistémico familiar sí. Esta es una parte que es la que yo les estoy ofreciendo o la que ya es mi especialidad, en donde hay que enfocar esta parte de la atención de la raíz que tenemos de nuestra historia familiar para poder sacar estas partes y poder trabajar en ellas. Pero hay que tener mucho cuidado en las constelaciones familiares, en toda esta parte que viene las regresiones, esta parte del Reiki, he visto también
algo de akáshicos, no sé bien, registros akáshicos. Esto también no es nada que está probado científicamente, no es parte de la psicología, son pseudociencias. También está algo de barras access también, que tocándote la cabeza y que vas a estar, que no sé cuánta cosa te pasa. Todo esto es algo que son como, que aparte pueden también causar ciertas afectaciones porque no tienen esta especialidad. Incluso ahorita se está usando mucho en la toma de ayahuasca como una terapia. Esta parte es muy delicada porque han llegado con una situación de complicaciones por tomarlos a los neuropsiquiátricos. Entonces hay que tener mucha prudencia en qué es lo que vamos a buscar y más si es para nuestros hijos. Es estar muy convencidos qué tipo de especialistas van a estar, ¿no? Claro, sí, nada de, porque los exponemos más a otro tipo de abusos, ¿no? Que en este caso sería algún tipo de abuso psicológico, profesional, Es claro, que, ¿sabes qué, Susi? Creo que el ser humano tiende a querer las cosas rápidas y fáciles, sin batallar. Es como cuando estamos con el peso alto, ¿no? Hay unas pastillitas, un licuado para que me baje de peso, pero sigo comiendo igual, sigo con el mismo sedentarismo. Entonces, más vale batallar, esforzándote, pero sabemos que sí va a beneficiar, ¿no? claro. Ujú. Este, perdón, hay una pregunta que tenemos por Zoom y Sí, nos claro. dice, ¿cómo puedo ayudar a mi hijo a encontrar su proyecto de vida? Vamos a empezar a ver qué tipo de ejemplo tiene él como proyecto de vida. Como yo les decía anteriormente en la información, si para mí mi proyecto de vida es lograr tener una casa, pues para él como que va a estar confuso, ¿no? Porque desde ahí viene su misma idea de proyecto de vida. El proyecto de vida es más que nada acompañándolos, como decía, el enseñarles el amor hacia ciertas relaciones diferentes, padre, pareja, el que podamos abrirle esta parte de su mente en cuanto a información, cultura, libros, para que ellos no nada más estén enfocados en una cosa, y aparte, el descubrir sus capacidades y habilidades. Por eso es tan importante conocerlos, ¿no? Si yo sé que mi hijo está batallando las matemáticas, no le voy a dar, y es muy bueno la pintura, no le voy a estar toda la tarde con maestros privados para que le enseñen matemáticas porque no tiene tantas habilidades, ¿no? ¿Por qué mejor no le explotamos esta parte de lo artístico, ¿no? Si nosotros detectamos esta parte, pues hay que motivarlos en eso, porque es imposible que un niño aprenda algo que está impuesto por alguien y que no es de su gusto. Y es muy común con los papás, la verdad. Es bien difícil porque los papás queremos muchas veces nuestras frustraciones que nuestros hijos no las cumplan, ¿no? Claro, nos terminan exteriorizando y tratando de forzar todo lo que no pudieron hacer ellos en la vida y pues a veces no funciona, desafortunadamente. Exacto. Y muchas veces hasta por familia, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado, tú debes de ser médico porque tu abuelo y tu tío y yo somos médicos y tú también? Y si al muchacho le gusta la pintura, la artisteada o le gusta la música, para ellos va a ser un caos, ¿no? Y muchas veces siguen repitiendo a ellos lo mismo. Claro. Y lo peor es que termina siendo un problema a largo plazo. O sea, terminan haciendo o estudiando algo que no les parece y después de 10, 20, 30 años empiezan a decir es que por ahí no iba y toca reiniciar todo, ¿no? Entonces sí, desafortunadamente. Frustraciones de la vida, sí, sí, sí. Claro. Pero bueno, tenemos muchas preguntas, entonces voy a continuar. Sí. Nos Paula, usted habló de la voz de ambos padres y cómo impacta en el hijo. ¿Qué sucede en el caso de madres solteras? ¿Cómo sucede ahí? ¿Cómo se puede abordar? Muchas veces es la figura que va a representar el hombre o el masculinidad, ¿no? Muchas veces puede ser el tío, puede ser el abuelo, puede ser un amigo muy cercano de la familia. Entonces, no precisamente tiene que ser el padre, ¿no?
En un inicio de la presentación yo le decía, bueno, si no está la madre, es la persona que figura la del cuidado. En este caso, ¿quién es el hombre que está más cercano al hijo, no? Muchas veces son los abuelos, porque viven con los abuelos, o muchas veces es un tío muy cercano a la familia. Entonces, muchas veces puede ser eso también, que sea alguien cercano a la familia y que sea una persona que tenga pues esta capacidad de acercarse al niño, ¿no? Porque no todos tienen esta misma disposición. Claro. Nos continuamos con las preguntas, es porque ya no se conectan mucho, pero bueno, nos preguntan cómo saber si mi hijo necesita medicación. ¿Ustedes los psicólogos lo determinan o cómo lo hago? No, los psicólogos no medicamos. Los psicólogos canalizamos a los psiquiatras. Nosotros lo único que vamos a hacer es si detectamos algo que ya vemos que no es cuestión de terapia, entonces ya es una canalización al psiquiatra, que es el médico indicado para medicar. Pero aquí hay una cosa muy importante también saber. Hay cuestiones que son fisiológicas, que hay medicamentos que se deben usar de por vida porque ya es algo que tu cerebro no está generando o no tiene forma de trabajar correctamente. Entonces, sí es necesario que hay algunos trastornos que tienen que tener este medicamento de por vida, pero hay otras situaciones que solamente es para estabilizar momentáneamente esta situación, ya sea crisis de ansiedad, de depresión, pero poco a poco tiene el paciente que ir dejando de qué forma el medicamento, que se trate lo que le está originando esta situación, porque es lo más conveniente que se trabaje el psiquiatra y el psicólogo a la par. El psiquiatra, por un lado, regulariza la cantidad y va regulando si es la misma dosis en un inicio o después, pero el psicólogo va a empezar a trabajar qué le está originando este episodio. Si necesita trabajar una parte que le está generando la depresión, entonces si no, va a estar nada más como anestesiado y va a tener ahí nada más el medicamento para poder estabilizar el síntoma, pero no está trabajando el origen del síntoma. Yo creo que lo mencionamos un poco antes, ¿no? De tratar de buscar un balance, tratar de no dejar todo el peso en un área cuando sabemos que necesita de ambas, ¿no? Exacto. Claro. Siguiendo con más o menos el tema, también nos pregunta Delia, ¿cómo fortalecer buenos hábitos en nuestros hijos sin ser demasiado estrictos? Primero, ser congruentes. Primero, el que, como yo les decía hace un momento, si yo determiné que a la hora de la comida no va a haber celulares, no voy a ser yo el primero que lo va a usar como padre o como madre, ¿no? Sino el saber en qué momento lo vamos a hacer y en qué momento no. Por ejemplo, si yo al niño de 3, 4 años que todavía está pequeño, le comienzo a enseñar que para poder bañarse tiene que arrimar sus cosas, ya empezamos con un hábito. Entonces, vamos a empezar poco a poco de acuerdo a la edad del pequeño o del niño, porque muchas veces confundimos esta parte, ¿no? O nos pasamos muy estrictos o somos muy laxos en las reglas. Entonces, primero hay que ver congruencia, que lo que yo actúo como padre, lo voy a hacer, lo que yo digo lo actúo. Y lo que yo voy a poner como regla, soy el primero que lo respeta. Y también considerar qué tanto este hábito que yo le estoy poniendo a mi hijo es más parte de mi problema o es en realidad una necesidad, ¿no? Porque Claro. vamos a hablar también que hay mamás o papás muy, casi con un trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? Entonces, el tener también reglas muy estrictas también no es bueno. Entonces, hay que llegar también a un equilibrio. Vuelvo a lo mismo. Hay que primero descubrir qué es lo que quiero yo o qué para mí, qué concepto tengo de hábito o qué considero que es hábito cuando en realidad ni siquiera es, ¿no? Entonces, primero hay que ver para mí cómo funciona eso para poder yo proyectarlo a mi hijo. Claro, tiene que haber cierto grado de flexibilidad, ¿no? O sea, también considerar que hay factores externos que impiden o dificultan
el hábito y no porque llegamos a las 2 de la mañana porque tuvimos que hacer no sé qué. Tenemos que hacer ejercicio a las 2 de la mañana. Eso también tampoco es sano, ¿no? Y hay cosas que son negociables y hay cosas que no. Por ejemplo, Claro, si nosotros sabemos que no se debe de acostar sin lavarse los dientes, ese es un hábito, o sea, tienes que lavarte los dientes, pero como tú también dices, hay que también ser prudentes como papás. Si nosotros estamos llegando de madrugada, no le voy a exigir que a esa hora lo haga, si ya está dormido casi en el carro y que lo levante y lávate los dientes cuando ya el pobre está más dormido que nada. Entonces hay que saber también en qué momento sí y en qué momento no. ¿Qué cosa sí es negociable y qué cosa no? claro. Tenemos una pregunta que no, vamos a ver si la desciframos un poquito. Nos dice, ¿cómo saber expresar cuando uno tiene o necesita tiempo solo o no hablar después de un momento difícil? Porque usted dice que no debemos ignorar o no hablar con el hijo cuando estamos molestos. Sí, yo creo que eso es bien importante. Primero, identificar cómo expreso yo las cosas y que si ya el niño tiene esta conciencia de que entiende que si en este momento estás en esa situación que no puedes expresar o que no puedes resolver al momento, sí le puedes decir, ¿sabes qué? Ahorita necesito estar un poquito tranquila porque no quiero explotar o no quiero enojarme muy fuerte y traer o decir algo más fuerte o decir algo que no te gusta. Déjame tranquilizo, dame un momentito y ahorita te atiendo, ¿no? Entonces es lo más necesario que necesitamos hacer con nuestros hijos es darles un fundamento, porque cuando nosotros imponemos, porque lo digo yo, ya ahí se hace hay un desorden y se hace una rebeldía, porque los niños siempre van a buscar una explicación, porque los niños van a decir, pero ¿por qué no? ¿Por qué? ¿Pero por qué no me lo compras? ¿Por qué no? ¿Y por qué no? Pues dile, ¿no? Es que sabes que ya hoy me he gastado mucho, no estoy para gastos, se vienen gastos de acá, espérame, voy a ver si más adelante puedo hacerlo, ¿no? ¿Por qué no me dejas ir con mi amiguito a la fiesta? Porque no hay quien vaya por ti o quien no te lleve. O sea, hay que darles fundamentos del por qué se dice sí y del por qué se dice no, y más cuando se dice no, porque se tiende mucho a que porque soy tu madre tienes que obedecer, o porque soy tu padre y así te digo yo. Pues no, pero ellos necesitan saber por qué se está tomando esta decisión y al mismo tiempo ellos comprenden y razonan y ya empiezan a hacer conciencia. Ok, yo no puedo ir a esta fiesta porque a lo mejor es muy lejos, no pueden ir por mí, mi mamá tiene que trabajar, pero si consigo a alguien con quien irme, a lo mejor probablemente puedo hacerlo, ¿no? Pero es una forma también de fundamentar y una forma de fundamentar tranquilamente, no a gritos, no a agresiones, sino porque los niños entre más le gritas y más le hablas fuerte, más ellos van a hacerse que no oyen, porque es muy aturde, ¿no? La voz y no ponen atención. Claro, sí, es más, yo creo que siempre es importante tratar de comunicarnos de la manera más neutra posible, poner como tratar de no exteriorizar todas estas cosas que nos angustian. Creo que lo comentaste muy bien cuando dijiste que llegamos del trabajo hastiados, llegamos malhumorados, enojados, irritados, lo que sea, y en vez de decir, estoy en casa con mi familia, estoy feliz, aquí es cuando ya puedo relajarme, llegamos y empezamos a ponernos, ¿por qué no hiciste esto? ¿Por qué no hiciste aquello? Entonces creo que es importante distanciar lo externo de la casa con lo que tenemos dentro de ella, ¿no? Porque sabes también qué sucede en esta situación, que responsabilizamos a ellos de nuestro estado de ánimo, cuando en realidad es mi responsabilidad. Si yo Claro, estallé, es porque yo no tengo control o no tengo esta gestión de emociones, no es tu culpa. claro. Sino siempre tratamos de culpabilizar a los demás porque yo así estallé, ¿no? Sino es mi responsabilidad saber gestionar emociones. Claro. Y siguiendo más o menos con lo del tema, Delia nos pregunta, ¿cómo ayudo a mi hijo a vencer la apatía cuando quiero animarlo a hacer algo nuevo y se muestra sin ganas o se niega a colaborar? Es muy importante saber también la edad. Eso se da mucho más como cuando ya empieza en la adolescencia,
que son como, la adolescencia es una edad donde ellos empiezan ya a formar su propio criterio, empiezan ya a cuestionarse cosas. Cuando son niños, ven a los papás que lo saben todo y que son perfectos. Cuando ya llegan a la adolescencia, ay, esto ya mi mamá, ya eso ya no le creo. O ya no veo a mi papá que todo lo sabe. La otra vez le pregunté y ni siquiera me supo contestar. O sea, ya ellos empiezan, ¿no?, a tener estas dudas. Muchas veces esa apatía es así. Ahora, hay que ver también qué está pasando en la familia que está presentando esta parte de su apatía, ¿no? Muchas veces también es que el entorno familiar se está sucediendo algo que no se contemplaba, un cambio de domicilio, un cambio de ciudad, alguna enfermedad, algo que está generando pues que él se ponga así, ¿no? Entonces hay que también ver la edad del niño, qué es lo que está pasando, o simplemente a lo mejor le falta motivación, no sé, es algo que a lo mejor puede ser que yo me incluya en eso y no nada más lo mande, ¿no? Claro. Sí, definitivamente. Creo que sí hay muchos factores que motivan a que el niño, en este caso, sea apático a cualquier evento, ¿no? Entonces, sí. No sé, creo que ya no hay más preguntas, entonces en este lado creo que ya terminamos, pero quería preguntarte o sugerirte si tienes un último comentario, algo con el que quieras que la gente se vaya, algún recordatorio que quieras comentarle a la comunidad antes de que nos despidamos. Sí, yo creo que por último, lo que yo quisiera ya terminar con los papás es que necesitan dimensionar o hacer conciencia que para que podamos tener esta mejor atención a nuestros hijos, tenemos que empezar por nosotros. Es muy difícil entenderlo así porque siempre estamos pensando en ellos, pero si no estamos nosotros en las condiciones óptimas para poderles enseñar esta parte de la inteligencia emocional, ellos no lo van a hacer porque ellos están aprendiendo de acuerdo a lo que están viendo a nosotros. Y esto se ve mucho. ¿Cuántas veces van manejando los papás y si se les atraviesa uno ya están pitando, están ya queriéndose pelear? Eso lo están viendo los niños, entonces ellos saben que cuando se pone algo difícil tienen que reaccionar agresivamente. Entonces, ¿cómo pretendemos que nuestros hijos sí puedan gestionar emociones cuando ni siquiera nosotros sabemos, ¿no? Entonces, hay que llevarnos esto de tarea en que no hay que considerar a los niños como adultos porque sabemos que ni siquiera nosotros como adultos podemos tener este control. Entonces no esperemos que ellos también hagan lo mismo. Claro, sí. Y bueno, Lorena, para concluir, Lorena Peinado nos dice, excelente tema, muchas gracias. Bueno, la sesión de preguntas, como ya notado, ha terminado. Les agradezco mucho a todos por estar presentes, sobre todo a ti, Fabi, por estar aquí impartiendo tu conocimiento. Siempre es un gusto enorme tenerte aquí. Y bueno, ya esperamos el siguiente webinario también contigo. Nos toca agendar eso, pero bueno, aquí estaremos. Y también me gustaría pasar a recordarle a la comunidad una última cosita antes de que nos pasemos a retirar. Y bueno, como siempre les comento que no olviden contactarnos por redes sociales a nuestro @ de Acai Foundation. También tenemos un correo electrónico, como pueden verlo en pantalla. Tenemos nuestro sitio web, que es la fundacionacari.org. Y también tenemos una línea de atención por WhatsApp. Estamos disponibles de lunes a viernes, de 9 a 6 p.m. de hora central. No duden en contactarnos. Si nos contactan después de ese horario, se les contesta tan pronto iniciemos nuevamente de 9 a 6. El número es el 210-630-5451. Les recomiendo que le tomen un pantallazo para que no se les olvide, para que tengan la información a la mano con ustedes, que tomen una foto a la pantalla. Y de nuevo, Gaby, de verdad, muchas gracias. Siempre es un gusto aquí tenerte. Nos compartes siempre muchísima información que creo que no solo es útil para nuestros niños, para los niños de Shen, creo que también es muy útil para los padres y para cualquier persona que desee unirse o ver este webinario, ya sea ahora mismo en línea o en la grabación. Sí, sí, sabes que sobre todo quise hablarlo general porque muchas veces hay que tratar a nuestros niños como si no estuvieran enfermos. Ellos necesitan también un trato como un niño normal. Entonces hay que saber también
que esto es general porque también los podemos, como yo les expresé de mi hijo que ya está trabajando, también podemos animarlos a hacer cosas nuevas, también podamos exigirles cosas, que esto sí, que esto no. Entonces, es un trato general para todos los niños y también para todos los jóvenes. Claro, perfecto. Sí, yo creo que es ideal que todos sepan y que sabemos que podemos implementarlo con cualquier situación o con cualquier persona en nuestra vida. Y bueno, muchas gracias, Fabi. Espero que pases una linda noche y deseo a toda la comunidad un excelente día. Bonita noche a todos, gracias.